Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Quédate, seguime para más. Bueno, a lo largo de otros videos ya fuimos trabajando un poquito algo acerca de los trastornos de personalidad, de los distintos clústeres. Los invito a participar mirando otros videos que ya previamente publiqué. Y ahora vamos a hacer un poquito de historia respecto a los DSM breve para poder comenzar con algunas preguntas que vamos a empezar a responder. Bueno, vamos a decir que la historia sí importa. Y cuando decimos esto lo decimos porque previo al DSM-3 es como que se abren dos mundos. Es decir, anterior al DSM-3 a nadie le importaba el DSM. El DSM-1 nos contaron que era una especie de conglomerado de páginas anilladas que estaba basada en un censo que se hizo en los Estados Unidos más que nada y no como en un instrumento de enseñanza de la psicopatología o para nomenclar o para diagnosticar y compartir información entre quienes se dedican a la salud mental. El DSM-2 era terriblemente psicodinámico y teórico y también súper hiperpolémico, nos han dicho, por donde se lo mire. Uno de los ejemplos clásicos es esta particularidad que parecería hoy un chiste, pero en verdad el DSM-2 calificaba o planteaba la homosexualidad como una enfermedad. Nos contaron a modo anecdótico, me pareció súper interesante. Ustedes saben que el papá de los trastornos de personalidad era Kurt Schneider, que había escrito un libro que se llamaba Las personalidades psicopáticas, donde en él describía 10 tipos de personalidad. Hoy obviamente la psicopatía no tiene nada que ver con lo que nombraba este señor allá y entonces. Antes de sacar este libro que les mencioné recién, había sacado un libro basado en prostitutas de los burdeles donde vivía. Y ese libro fue como el germen de donde salieron los primeros estudios para pensar el DSM, ¿no? O sea, si uno piensa en estas tipologías formales que después surgieron, bueno, uno podría decir salieron de estas investigaciones primeras. Más allá de que hoy tenemos el DSM, también podemos hablar de los griegos, de cómo Hipócrates transformó los conceptos de Empédocles, de aire, fuego y tierra, en bilis amarilla, en bilis negra, y cómo eso se transformaba en tipos psicológicos, el colérico, el flemático. El primer acercamiento lo hizo Schneider, y fue el primero en hablar de perfiles de personalidad. También habló de estabilidad en los rasgos de la personalidad, y que se volvía un trastorno cuando provocaba, esto es interesante, una disfunción en la sociedad. Esto lo vamos a tener que tener siempre muy en claro cuando hablemos de trastornos de personalidad, cuando hablamos de Schneider. En realidad le hacen daño a la gente estas personas que tienen trastornos. Y él hablaba de que el trastorno de la personalidad es una desviación de la personalidad normal, que es un dato a tener presente para explicar la personalidad normal y la patología. Por otro lado tenemos a Pritchard, que hablaba de insanía moral, a Koch, que habló de la noción de psicopatía, Kraepelin y Kirchner, que básicamente los dos hablan de formas crudas o atenuadas de problemas de personalidad. Jaspers, que hablaba de la distinción por el desarrollo premórbido, es decir, que había seguramente un antecedente en la previa de quien tiene un trastorno de personalidad. Y desde lo que es el psicoanálisis, lo interesante que el psicoanálisis hizo fue sacar el lente biológico de que el trastorno de personalidad era algo que venía del orden de, bueno, este es un problema por lo heredado, ¿no? Sino que más bien lo que trató de enunciar es que era un problema con la subjetividad de esa persona, es decir, con su forma de ser, no con lo biológico. Lo que vamos a decir es que el psicoanálisis carece de alguna manera de estudios empíricos, entonces se basó más bien en las anécdotas. Pero bueno, tiene el valor el psicoanálisis de haber sacado a los trastornos de personalidad de ese lugar reduccionista en el que estaba en el DSM-2. En el caso del psicoanálisis, el desarrollo psicosexual estaba asociado a la personalidad, es decir, en la fijación de ciertas cuestiones, en ciertas etapas del desarrollo, por ahí una fijación oral, una fijación anal, y lo retoma Reich después cuando empieza a hablar del narcisismo. También hay antecedentes desde el lado de la sociología. Lee Robbins hablaba de que la gente no nace psicópata, por ejemplo, sino que hay una sociedad que psicopatiza. Bueno, esto hace que surja la emergencia en el DSM-3 de pensar qué eran los trastornos de personalidad. Eran quizás formas atenuadas de trastornos graves, según Kraepelin. Por otro lado, personas que se caracterizan por no tener la capacidad de aprendizaje, eran meras desviaciones de la personalidad normal, según Schneider. Eran personas que no tenían la capacidad de empatizar con los demás, con la sociedad. Eran conceptos psicodinámicos, problemas que quizás tenían que ver con el ello, el yo, conflictos intrapsíquicos, estancamientos en algunas de las etapas del desarrollo psicosexual, como decíamos, fijaciones que pueden venir del orden de lo anal, lo oral, etc. O
sea, básicamente había muchísimas definiciones de trastornos de personalidad. Y en la previa del DSM-3 estaba lo que se llama, y ustedes lo pueden buscar, el experimento Rosenham, que data de 1973, que era una especie de como estudio de antipsiquiatría, donde varios estudiantes hicieron pasar, y ustedes lo pueden buscar y googlear, por psicóticos, y pasaron por distintas instituciones psiquiátricas, en donde lógicamente todos salieron con el diagnóstico de psicosis en estado de remisión. Entonces, ¿esto qué hacía? Mostraba de alguna manera que cualquiera podía fingir un diagnóstico y si hacía los síntomas adecuados podía tener un diagnóstico de una persona que sufriera un trastorno. Bueno, con toda esta mala fama que tenía la psiquiatría para ese entonces, el DSM-3 se ve como medio como obligado a contraatacar. Entonces empieza a concluir en ciertas cuestiones que tenían que ver con tomarse de la psiquiatría, que es una rama de la medicina, y hacer esta división entre salud y enfermedad. Es decir que hay enfermedades mentales discretas y compartimentalizadas, y que cada enfermedad iba a estar determinada por ciertos criterios descriptivos y ciertos criterios diagnósticos que se iban a poder codificar en diagnósticos. Y lo más importante es que como estos criterios iban a ser descriptivos, iban a poder entenderse desde esta postura ateórica y se iban a poder de alguna manera compartir entre científicos de la salud, y cuando por ejemplo alguien dijera, che, tengo un F42.28, todos íbamos a saber que se está hablando por ejemplo de un TOC. El DSM-3 entonces como cuestión importante quita la homosexualidad como una enfermedad y también empieza a unir los códigos con la CIE-10, la Codificación Internacional de Enfermedades. El DSM-3 tiene divisiones por ejes, tiene una evaluación multiaxial, esto también es algo importante, es decir, ya no era todo o nada como el categorial que se hacía anteriormente al DSM-3. Se diagnostica por omisión o por comisión en estos categoriales que decíamos recién, que era tener o no tener, es decir, omisión no tenías, comisión sí lo tenías. No solo se diagnosticaba la patología en el DSM-3 por la patología de base, sino por 4 ejes restantes en donde también se iban a decir cosas de las personas que no tenían que ver con el diagnóstico principal. El eje 1 trataba trastornos mentales u otros trastornos que merecían atención clínica. El eje 2 del DSM-3 estamos hablando, ¿no? Trastornos de personalidad y retrasos mentales. El eje 3, enfermedades médicas. El eje 4, problemas socioambientales. El eje 5, la escala de actividad global, que esto sería como 1, si te da 1, pobre adaptación a la realidad, y 55, bárbara adaptación a la realidad, algo así, ¿no? Si bien todavía acá no se llega a una lógica dimensional, esto sí estaba mucho más cerca de lo que venimos hablando del DSM-5, que tiene una sección 3 específicamente relacionada al modelo dimensional de cómo diagnosticar los trastornos de personalidad. Entonces, de alguna manera, esta situación multiaxial a la que se había llegado en el DSM-3 se termina aboliendo, porque la mayoría de los clínicos no lo usaban, aunque nos han explicado que muchas personas siguen utilizando ciertas cuestiones multiaxiales porque daban resultados. Se sacaron los trastornos de personalidad de lo que era un trastorno mental en el DSM-3, y esto no es un dato menor. Es decir, si bien lo hicieron como algo bueno, es decir, sacarlos de los trastornos mentales a los trastornos de personalidad, es decir, que ya no estaban compartiendo lo que sería el eje 1, lo pusieron junto a los retrasos mentales que mucho que ver no tenía, pero eran patologías que supuestamente duraban muchísimo tiempo o tenían poca predicción de cura, es decir, el tratamiento, la respuesta al tratamiento era muy baja. Bueno, entonces, acá también, ¿por qué el modelo médico falla para los trastornos de personalidad? Bueno, porque define las patologías por la etiología, y en realidad es bastante mentiroso, porque descubrir la etiología de un trastorno de personalidad no se puede saber nunca enteramente si es biológico o ambiental, o qué causas o cuáles de esas dos, o qué predisposición hace que tengas un trastorno de personalidad X y no otro. Entonces, los signos y síntomas tampoco se adaptaban bien a los rasgos del personal. No es lo mismo decir, estoy triste todo el día, que evito todo el tiempo desesperadamente que me rechacen. Entonces, era un problema ligado al diagnóstico categorial, lo que estaba relacionado a el sistema médico, ¿no? Y por otro lado también está el tema de la comorbilidad, es decir, aparecían muchas patologías en una misma persona, entonces había 4 diagnósticos en una misma persona, que era límite, obsesiva y dependiente. Nada explica qué es consecuencia de qué. Entonces el diagnóstico termina siendo no fiable, es decir, la distribución de los trastornos se entiende más diciendo que sos más narcisista que tal persona, como se hace en el dimensional, ¿no? Que tenés un gradiente de ese narcisismo, que si sos narcisista no lo sos. Es decir, hay un continuo entre
creérsela del todo y no creérsela nada. Y esa posición relativa va a estar dada por otras personas, es decir, la posición del resto de la gente va a estar dada por baremos o por el promedio de la distribución de una muestra que yo utilice para saber si esa persona tiene un trastorno de personalidad narcisista o no. Eso va a pasar en el modelo dimensional, es decir, vas a tener cierto trastorno de personalidad en función de si es leve, moderado o grave respecto a tu edad, y eso hace lógicamente un modelo dimensional. Es lo que se está buscando para poder abordar lo que siempre decimos, los trastornos de personalidad de una manera más exacta, digamos. Si bien es más complejo y menos simplista que los modelos categoriales, es mucho más abarcativo y también mucho más subjetivo. Va hacia esa persona específica que tiene un trastorno de personalidad evitativo, por ejemplo. Vamos a hacer un repasito breve por los clústeres del DSM-4, que son los raros, que es el esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. El clúster B, que es el antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista. El clúster C, el de los ansiosos, que era el dependiente, evitativo u obsesivo compulsivo. Según el DSM-5, el enfoque actual está en la sección 2 y el enfoque alternativo está en la sección 3. Quedaron el trastorno antisocial de la personalidad, el evitativo, el trastorno límite de la personalidad, el narcisista, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, el trastorno esquizotípico y se fueron, importante, el histriónico, el paranoide, el dependiente y el trastorno esquizoide. De 10 se redujeron a 6. Esto abogaba por un método que prestara más atención a los rasgos específicos de cada individuo, aboliendo los criterios rígidos, estos que no correspondían con síntomas reales. La sección 3 del DSM-5 está en permanente estudio y debate todavía y va a utilizar los mismos criterios de la sección 2 que viene ya heredada del DSM-4, como habíamos visto, pero va a desarrollar en esta sección 3, que es la que está en revisión y permanente debate, una estructura jerárquica de la personalidad, donde va a haber facetas, rasgos que describen cosas más bien puntuales, por ejemplo, la evitación a la intimidad, y dominios, que son rasgos que describen cuestiones más amplias, por ejemplo, el afecto negativo. El modelo está basado en variantes desadaptativas que fueron elegidas por relevancia clínica y va a tener que ver con diferencia de rasgos que cambian pero son más estables y los síntomas van y vienen. La conducta son la manifestación de esos rasgos. En el inventario de personalidad, que es el PID-5, se evalúan los trastornos de personalidad general y este va a tener 5 dominios y 25 facetas basados en baremos y juicio clínico. Los nuevos criterios van a tener que ver con la dificultad en el funcionamiento de la personalidad, es decir, en el sí mismo y lo interpersonal, es decir, la mirada que la persona tenga de sí misma y de los demás. El criterio B, que contiene uno o más rasgos patológicos. El C, que es inflexible y duradero en un amplio rango de situaciones. El D, que es rastreable desde la adolescencia. El E, que no es mejor explicado por otros trastornos. El F, que es no debido a efectos de sustancias o condiciones médicas. Y el G, que no se entiende mejor como un estado normal de desarrollo o característica sociocultural. El criterio A entonces va a tener que ver con las dificultades del sí mismo, es decir, cómo se ve esa persona a sí misma, y también las dificultades con la identidad, experimentarse único y limitado, la estabilidad de la autoestima, la precisión en esa autoevaluación de cómo se ve esa persona a sí misma y la capacidad de regular emociones, la dirección del sí mismo, las metas, si están, si no están, qué estándares tiene, si son muy altos, si son bajos, las cuestiones prosociales de conducta, la habilidad de autorreflexión. Y las dificultades interpersonales, empatía y comprensión y aceptación con los demás, tolerar distintas perspectivas y opiniones, entender que sus acciones tienen que ver con cómo los demás después se sientan y qué efecto produce, respecto a la intimidad, profundidad y duración de la conexión con los demás, deseo y capacidad de apertura, cuidado reflejado en las conductas interpersonales. Y el criterio B está organizado en 5 dominios. Es una nueva taxonomía, es producto de un metaanálisis y de hallazgos empíricos. Y acá vamos a tener el afecto negativo, el desapego, antagonismo, psicoticismo y las 25 facetas. El trastorno de rasgo específico tiene que tener 2 o más
respecto a esto que decíamos de la identidad, dirección de sí mismo, empatía e intimidad. Respecto al criterio A. Y al criterio B, uno o más rasgos o facetas de todos los dominios. Por ejemplo, afecto negativo versus estabilidad emocional, desapego versus extroversión, antagonismo versus agradabilidad, desinhibición versus escrupulosidad, psicoticismo versus lucidez, y se puede de esta manera hacer un diagnóstico subclínico. Bueno, ahora vamos a tratar de ver las facetas y los dominios. Respecto al afecto negativo, que siempre recuerden que hay uno que es de un lado y el otro del otro, versus la estabilidad emocional, tenemos la habilidad emocional, que es esta cuestión de romper en llanto a la risa rápidamente, ansiedad, inseguridad de separación, sumisión, hostilidad, perseverancia. Respecto al desapego versus extraversión, tenemos retraimiento, evitación de la intimidad, anedonia, depresividad, afectividad restringida, suspicacia. Respecto al antagonismo versus agradabilidad, tenemos manipulación, deshonestidad, grandiosidad, falta de empatía, búsqueda de atención. Respecto a la desinhibición versus escrupulosidad, tenemos irresponsabilidad, impulsividad, distractibilidad, toma de riesgos, perfeccionamiento rígido o falta de. Respecto al psicoticismo versus lucidez, tenemos pensamientos y experiencias inusuales, excentricidad, desregulación cognitiva y conductual, cuestionamiento. La estructura del DSM-5 y el CIE-10, recordemos que es el que clasifica la amplia variedad de condiciones desde enfermedades físicas hasta enfermedades como los trastornos mentales y problemas de la salud pública, que es el que publica el manual de la Organización Mundial de la Salud, están apoyadas en el modelo biomédico que supone signos y síntomas que les subyacen a enfermedades latentes. Clasificar a las personas de categorías diagnósticas psiquiátricas basadas en criterios y en la presentación de síntomas minimiza o ignora estos factores conductuales que venimos mencionando y situaciones que contribuyen a los problemas de la persona. Vamos a decir que los sistemas diagnósticos operativos patologizan la normalidad utilizando puntos de corte arbitrarios, que es lo que venimos diciendo del sistema categorial, y se basan simplemente en un juicio subjetivo, un consenso de expertos en lugar de usar medidas objetivas para poder diagnosticar. También las categorías describen un grupo heterogéneo de personas y una de las mayores problemáticas que lo venimos diciendo a lo largo de muchos videos es la comorbilidad, es decir, debería ser una excepción en la nosología. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de nosología decíamos que eran acuerdos, clasificaciones, diagnósticos, investigaciones y comunicaciones de los trastornos, que se repitieran, digamos, en una sola persona varios diagnósticos? Debería ser realmente una excepción, pero no lo es. Por eso nosotros tenemos que pensar la práctica clínica basada en los procesos, identificar los procesos centrales que van a permitir evitar las restricciones de usar un protocolo para síndromes y permitirnos ver y circular directamente en el tratamiento desde la teoría. Bueno, entonces, ¿cuál podría ser la crítica al modelo categorial de los trastornos de personalidad? Es que hay un excesivo solapamiento entre cuadros diagnósticos y que es poco útil para el tratamiento. Y recordemos que los trastornos de personalidad presentes en el modelo híbrido del DSM-5, que siempre decimos, son el antisocial, evitativo, límite, narcisista, obsesivo compulsivo y esquizotípico, porque se habían sacado, recuerden, los que ya mencionamos. Y también podemos decir con respecto al DSM-5 que las personas que no cumplen con los criterios de ningún trastorno de personalidad específico, lo que propone el DSM-5 es una categoría de trastorno de personalidad especificado por rasgos. Y se acuerdan que habíamos hablado de los 10 tipos de trastornos de personalidad propuestos por el DSM-4. Bueno, solo se pudieron extraer 4 tipos distintos, que son inestabilidad emocional, psicopatía, perfeccionismo y evitación. Y los 5 rasgos propuestos por el modelo híbrido alternativo del DSM-5 son afectividad negativa, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo. Repasando un poquito para que a ustedes les quede claro, el criterio A del modelo alternativo del DSM-5 para los trastornos de personalidad consigna esto que tenía que ver con el sí mismo y las relaciones interpersonales. Y vamos a decir que los trastornos de personalidad son las causas primarias de cualquier forma de psicopatología y que también pueden ser secuelas, como venimos diciendo hace mucho, de trastornos del eje 1 o si quieren de la sección 2 del DSM-5
no diagnosticado o tratado. Cuando hablamos del eje 1 yo me refiero al DSM-4, que todavía se llamaba eje 1, pero si no nos referimos a la sección 2 del DSM-5, sistema categorial. ¿Cuál es la razón por la que se dejan entonces 5 categorías en la sección 3 del DSM-5? Bueno, porque son las que tienen mayor respaldo empírico y son las que más se correlacionan con las dimensiones de la personalidad. Y también vamos a decir que en los trastornos de personalidad pueden suceder dos cosas: o que el individuo posea un rasgo de manera extrema donde su comportamiento en los distintos ámbitos sea el mismo, o que posea una inestabilidad extrema a las características personales. ¿Por qué? Porque puede haber como una rigidez o una inestabilidad de las características de la personalidad, y esto es nuclear en los trastornos de personalidad para ser diagnosticados.